Hola, mi nombre es Ainer Jessy Ramírez Murillo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta entrevista vamos a hablar sobre el hecho histórico importante de Colombia, la masacre de las bananeras ocurridas en 1928 en Magdalena. Este acontecimiento forma parte de la historia social del país y permite reflexionar sobre cómo los procesos históricos influyen en la dignidad, la memoria y la vida de las comunidades. Hoy me acompaña el señor Juverson Hernández Domínguez, abogado de profesión, quien nos compartirá su perspectiva sobre este hecho histórico. Señor Juver, un placer y agradezco su compañía y su colaboración en este espacio. Muy buenas tardes para todos los estudiantes que se forman en lo que tiene que ver con esa gran área social que es la psicología. Asisto a esta reunión toda vez que el compañero y amigo Ainer me ha invitado para ser parte de ese crecimiento académico que están todos y cada uno de ustedes en formación. Así que lo poco que sé lo voy a compartir con ustedes. Bueno, Juver, te agradezco. Entonces, para iniciar, quisiera saber si has escuchado sobre la masacre de las bananeras ocurrida en el 1928. ¿Qué conoces sobre estos hechos? Bueno, compañeros y Ainer, lo primero que hay que mencionar es que ese hecho histórico que ocurrió en el Magdalena en el año 1928 antecedió un hecho también histórico, cual fue, una protesta femenina que se dio en Antioquia, especialmente en Bello, en 1920. Un grupo de femeninas que laboraban en una fábrica y que no contaban con sus derechos laborales garantizados se rebelaron. Y 8 años después, la masacre conocida como las bananeras en Ciénaga Magdalena se dieron, porque una empresa norteamericana, la Unit Company, estaba explotando sobremanera a un grupo de ciudadanos costeños, vale decir, y que obviamente, como por ser una multinacional, le interesaba más explotarlos, tener beneficios económicos y no garantizarles sus derechos laborales a este grupo bastante significativo por demás de trabajadores explotados para aquella época. Ok. ¿Por qué crees que los trabajadores de las plantaciones bananeras decidieron hacer una huelga en esa época? Pues Ainer y estudiantes de psicología, si bien es cierto ustedes como del área en formación de la psicología, se deben de dar cuenta de que un trabajador medianamente debe contar con unos derechos que le garanticen no solo la estabilidad laboral, sino ese bienestar como ser humano dentro de su ambiente laboral. Y obviamente para esa época, en 1928, ellos no contaban con esas garantías de que esta multinacional los explotara sobremanera, y por eso, porque no tenían sus derechos garantizados, por eso se rebelaron. Desde tu punto de vista, ¿qué consecuencias tuvo este hecho para las comunidades y para la historia del país? Bueno, en primer lugar, para las comunidades, como fue un hecho bastante nefasto y quedó subrayado en la historia del país, y es conocido además como la masacre de las bananeras, es un hecho que marca la historia y que, ojo, estudiantes, hay que conocer en detalle la historia porque se presume que se puede repetir. Entonces, el hecho básicamente es el que no se garantizaron los derechos de los ciudadanos, que aún al día de hoy muchas empresas aún explotan a los trabajadores. Juver, para cerrar quisiera que me digas cómo crees que estos hechos históricos influyen en la forma en que entendemos hoy la justicia social y los derechos laborales. Bueno, digamos que ese es un tema bastante álgido, porque hablar de
justicia social, entraríamos, y eso es un tema para ustedes que están en formación de la psicología, es un tema prácticamente de maestría, ¿cierto? Toda vez que la justicia hoy por hoy, para el caso de Colombia, no se da, y mucho menos en materia laboral por parte de los empleadores, porque irrespetan a los trabajadores, porque no les dan lo mínimo que debe tener un trabajador o un obrero para que pueda cumplir a cabalidad lo que va a beneficiar a los empleadores más allá de lo que puede ser beneficiado un trabajador. Ok, Juber, muchas gracias por compartir tu opinión, tu experiencia. Es para nosotros de importancia reflexionar sobre estos hechos históricos. Como estudiantes de psicología, comprender la historia del país nos permite entender mucho mejor cómo las experiencias colectivas influyen en la memoria de la identidad y el bienestar de las comunidades. No siendo más, te agradezco y te doy las gracias por acompañarnos.